polifracturado. El trauma múltiple es cualquier paciente que tiene más de algún estigma traumático, sea por heridas violentas o no violentas, mientras que el paciente politraumatizado va a ser un paciente que va a estar afectado por múltiples traumatismos, pero uno de ellos compromete la vida del paciente de manera inmediata, sea un trauma craneoencefálico, una lesión pulmonar, sea una fractura de pelvis o cualquier trauma que ponga en riesgo la vida del paciente. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 5 millones de personas mueren al año y eso se equivale a 9 muertes por minuto relacionado a algún trauma, vuelvo y le digo, sea de manera violenta o sea algún accidente. Se relaciona es la primera causa de muerte en pacientes de 15 a 45 años y 23% de estos se ve relacionado a accidentes de tránsito. Esto tiene un impacto económico en todas las sociedades porque aparte de el costo hospitalario que conlleva un paciente politraumatizado, las secuelas que mantienen estos pacientes ya luego que pasan el periodo de la lesión y se integran a su vida, también se le agrega a la vida cotidiana. Dentro de las causas de los pacientes politraumatizados, vemos que puede ser accidente de tránsito, caídas, ahogamiento, lesiones no intencionales como que se resbale por la escalera, suicidio, homicidio y ahogamientos. Si pueden ver las lesiones acá abajo, las lesiones los traumas se conllevan más vida de lo que se lleva el HIV, la TB y la malaria en el mundo. Aproximadamente 1.7 más vidas que esas patologías. Y si ven la relación entre hombre y mujer, el hombre se ve en todos los aspectos más afectado en los traumatismos. De igual manera, la relación que tiene los accidentes de tránsito y la muerte por trauma en los países de menos ingreso económico per cápita que en relación a los países que tienen alto ingreso per cápita. Entonces, en nuestro país, nosotros no somos la excepción y como ven ahí en el Listín Diario en el año 2013, salió una publicación diciendo que la República Dominicana es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de fatalidades por accidente de tránsito. Actualmente, en otro informe, nosotros figuramos en el quinto nivel, en el 15º de más accidentes de tránsito. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, ustedes ven que tenemos familias que se desplazan en motores sin la adecuada protección. Vemos que las autopistas de nosotros les gustan hacer malabares en vehículos de 2 ruedas. Y en fin, el dominicano le gusta la velocidad y lamentándolo mucho, eso tiene un límite. Ya después de 100 kilómetros por hora, los vehículos quedan de esa manera como ven ahí. Otro factor muy importante, ustedes saben que el dominicano también le gusta andar tomando y manejando. Entonces, hay 3 etapas donde ocurre la muerte de los pacientes politraumatizados. En la primera etapa, nosotros no vamos a ver involucrados porque ese paciente realmente ni siquiera llega vivo a la sala de urgencia. Y ocurre en los primeros minutos o hasta segundos del accidente. Estos pacientes tienen lesiones traumáticas que le ocasionan ruptura de la aorta, lesiones cardíacas, traumas medulares o traumas cerebrales producto de heridas penetrantes o heridas contusas debido a la fuerza del impacto. Recuerden que, por ejemplo, al igual que cuando existe el trauma de desaceleración y tú te frenas con lo que tú tienes de frente, tu corazón, tus pulmones y tu cerebro también se frenan con la pared anterior, sea del cráneo o la cavidad torácica,
cuando está el trauma por desaceleración. Ya en la segunda etapa y la tercera entramos nosotros como proveedores de salud. En la segunda etapa tenemos la hora dorada, que la hora dorada no es más que el tiempo que está descrito que un paciente llegue a la sala de emergencia y reciba las atenciones necesarias. Durante este tiempo, los pacientes mueren tanto por un hematoma cerebral, puede ser epidural o subdural, una ruptura del vaso, un sangrado masivo, un sangrado masivo en los pulmones, un hemotórax o una fractura de pelvis. Todas esas causas, por ejemplo, en el caso de la fractura de pelvis, el paciente sangra hasta más del 40% de su volemia. En caso del hemotórax, igual un hemotórax masivo puede tener de 1500 a 2000 cc de sangre y también la ruptura del vaso. Ya en la tercera etapa, el paciente recibió sus atenciones debidamente correspondiente al tiempo de la lesión, pero debido a sepsis por infecciones o por fallo multiorgánico, sea por el choque hipovolémico que sufrió, el paciente termina en fallo multiorgánico y fallece debido a esta causa. Las lesiones más frecuentes que nosotros podemos observar en los pacientes politraumatizados son lesiones en el cráneo, tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores, y el raquis es el que menos se ve afectado. Las más graves son las que se ven asociadas al tórax y al cráneo. Como le mencioné anteriormente, el paciente puede hacer un hematoma cerebral y en caso del tórax puede tener una contusión pulmonar con un sangrado que se va a presentar como un hemotórax y el paciente va a tener disnea y dificultad para respirar, o hacer un derrame pericárdico, un tamponamiento cardíaco, donde el paciente se va a presentar hipotenso y con taquicardia. El paciente politraumatizado, vamos a tener que hacer un algoritmo para tratarlo. La primera fase, que es la preparación, que esa parte es muy importante, y aquí en el país se está poniendo en funcionamiento, que antes no existía con lo del 911. Esa parte de preparación tiene una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria que vamos a ver más adelante. Y lo vamos a ir detallando uno a uno, así que vayamos avanzando. Según el mecanismo del trauma que tenga el paciente, por eso siempre es bueno la historia, sea por un tercero, o sea por el paramédico, quien sea, tú vas a sospechar diferentes tipos de lesiones. Un impacto frontal en un paciente en un vehículo de motor puede puede hacer apoyo del tórax con el volante y tener lesiones tanto de la columna cervical, fracturas en la parrilla costal, haciendo un tórax inestables, una contusión miocárdica, neumotórax, en caso también que haya un estallido del vidrio, del cristal, del parabrisas, el paciente puede tener lesión en ojo de buey. Un impacto lateral también puede presentar al paciente un esguince cervical, pero de ligamentos laterales, fracturas cervicales, tórax inestables, ruptura de la aorta y diafragma. Ya, por ejemplo, el impacto posterior solamente va a tener lesión de la columna cervical y de tejidos blandos, pero por ejemplo, el paciente que no usa cinturón y sale disparado del vehículo, ese paciente es, digamos, un Harrison, porque ese paciente tú no sabes con lo que va a tener, porque tú no sabes cuánta vuelta dio, cómo cayó, si después que salió disparado otro vehículo lo golpeó. Y también el impacto vehicular a peatón, que también es muy frecuente en este país. El paciente va a tener básicamente trauma cráneoencefálico, ruptura de aorta, lesión de las vísceras abdominales y fracturas de las extremidades inferiores, pelvis, y muchas veces estas son fracturas abiertas. Entonces, la fase prehospitalaria, esa se encarga el paramédico. Nosotros nunca vamos a ver el paciente en esta fase. Entonces, ellos se van a encargar de avisar al hospital para que se vaya preparando a recibir el paciente, y dependiendo de las condiciones del paciente, toma la decisión de qué tan rápido lo mueve. Por ejemplo, un paciente que tenga una escala de Glasgow menor de 13, una frecuencia respiratoria menor de 10
o mayor de 29 respiraciones y una presión sistólica menor de 90 en un paciente que está grave y debe ser manejado rápido hacia un centro de trauma. Entonces ellos en la fase prehospitalaria se van a encargar de mantener su vía abierta, cubrir las heridas del paciente para evitar que continúe la hemorragia externa y le van a colocar una inmovilización adecuada al paciente. En caso de estos, la inmovilización de estos pacientes es una inmovilización de urgencia. Por si uno si uno está en la calle y le pasa eso y tiene un familiar que lo necesita inmovilizar, uno lo puede inmovilizar con lo que sea, hasta con el miembro contralateral. Porque la idea de la inmovilización es evitar que ese hueso fracturado se continúe en movimiento y lesionando más tejido blando y evitar que con el movimiento de esos fragmentos óseos se lesione un vaso y aumente la hemorragia del paciente. También la inmovilización es importante porque una vez que tú inmovilizas a un paciente con una fractura, el dolor le mejora prácticamente en un 75-90%. Yo siempre digo que el mejor analgésico para un paciente fracturado es inmovilizarlo. Ya luego esto lo trasladan. La fase, bueno, aquí también vemos la escala de Glasgow, que me imagino que ustedes la han visto, que tiene 3 parámetros, una motora, una verbal y una ocular, y recordar que nunca esta es menor de 3. Para estos pacientes, a veces si están inconscientes, la lengua le puede obstruir el paso del aire a la laringe y cerrar la epiglotis. Entonces es importante que uno le haga una tracción a la mandíbula y esto le abre la vía aérea. La fase hospitalaria de la preparación es básicamente, como le dije, el personal médico estar preparado con el equipo necesario para atender a un paciente politraumatizado, o sea, con estudios de imagen en laboratorio, y tener las precauciones, los métodos de barrera, tanto para proteger al paciente como para proteger al personal de salud. El triaje es otra etapa del manejo de estos pacientes y no sé si saben que el triaje comenzó durante la Segunda Guerra Mundial con los franceses. Entonces, el traje se ha ido modificando y actualmente el nivel 1 es un paciente que necesita resucitación inmediata y que no puede esperar. Ya una emergencia es el segundo nivel y ese paciente usualmente uno lo atiende alrededor de los primeros 15 minutos. Y así va aumentando el 3, la urgencia, 1 hora de espera y así consecuentemente. En el triaje no es lo mismo atender muchos pacientes heridos o politraumatizados, o sea múltiples lesionados, y que no se exceda la capacidad hospitalaria del centro. O sea, por ejemplo, si nos llegan 3 pacientes con fracturas abiertas o policontundidos, con probable trauma cerrado de abdomen o de tórax, nosotros atendemos el que está más grave. Pero, por ejemplo, si tenemos un accidente masivo o algo desastroso, como por ejemplo un terremoto, o por ejemplo en caso ahora del COVID, donde la capacidad hospitalaria se excede, los médicos tenemos que tomar la decisión de atender a los pacientes que tienen mayor chance de supervivencia. Entonces pasamos a la parte que sí nos compete a nosotros, que es la revisión primaria de los pacientes. Entonces nosotros tenemos que identificar las situaciones que amenazan la vida del paciente y poner tratamiento en función a esas amenazas. Y esto se hace en una evaluación rápida. O sea, por ejemplo, uno dice el ABCDE para atender a un paciente, pero realmente todo eso uno lo hace como si fuera en un solo movimiento. Entonces pasamos a la primera, que es la vía aérea, donde en esta etapa nosotros tenemos que buscar si el paciente tiene fracturas faciales o mandibulares, cuerpos extraños que comprometan la vía aérea. Y en caso de que el paciente tenga comprometida la vía aérea, desbloqueársela para que así pueda comenzar a respirar, como les mencioné anteriormente, elevando el mentón y la mandíbula para proteger, para abrir la vía aérea. Siempre esto se tiene que hacer protegiendo la columna cervical.
porque no sabemos qué tan grande fue el trauma y si afectó esta área. Y recuerden que las lesiones medulares altas se asocian con alto índice de muerte. Entonces, de esta manera podemos levantar la mandíbula. Vean aquí en la imagen cómo se ve que si el paciente tiene la glotis cerrada y si hiperextendemos el cuello, le abrimos y le permitimos el paso a la vía aérea. En caso de no poder, entonces le administramos, en caso de poder hacerlo, le podemos administrar oxígeno de 12 a 15 litros. Y siempre hay que explorar la cavidad oral, tanto con los dedos o aspirador, porque el paciente puede tener fragmentos de diente o algún fragmento dentro de la boca que le podría después ocasionar otra obstrucción. Se remueven piezas dentales, secreciones o sangre. Y si el paciente no respira, se hacen ventilaciones con una bolsa de máscara o una boca o una mascarilla con presión positiva. Entonces, ¿qué signo va a presentar el paciente cuando tenga una obstrucción aérea? El paciente va a estar, si está consciente, va a estar agitado, va a tener alteración del estado de conciencia, va a tener uso de los músculos accesorios, sea los intercostales, los escalenos, esternocleidomastoides, los rectos abdominales, y va a tener un estridor y ronquidos en la respiración. En caso que un paciente amerite que se le dé una vía aérea asistida, va a ser cuando un paciente presente signos de apnea, que tenga un Glasgow menor de 9, presente un trauma facial, una lesión per se de la vía aérea, una falla respiratoria, o que tenga alto riesgo de broncoaspiración. Entonces tenemos varias formas de acceder a la vía aérea en caso de estos pacientes. Tenemos intubaciones orotraqueales, que va desde la boca hacia la tráquea, o nasotraqueales por la nariz. Y en caso que no podamos acceder a ninguna de estas dos, tenemos técnicas quirúrgicas como la cricotiroidotomía o la traqueotomía. La primera, esta es la que se ven en la película, que cogen, por ejemplo, un lapicerito y le permeabiliza la membrana cricotiroidea para que el paciente respire, pero eso realmente no es así en la realidad. Uno puede utilizar un catéter para conseguirle, o sea, a través de la membrana tiroidea, cruzamos un catéter para que así tenga una ventana para respirar. Y ya en un parámetro más que el paciente está más estable, se le puede realizar una traqueotomía. Veamos aquí, vemos la vía nasal, se le entra un tubo de la vía nasal hacia la laringe, y en caso que se sospeche fractura facial o de la lámina criboide, del etmoides, a estos pacientes es mejor ponerle una intubación orotraqueal para evitar lesionar más la vía de la fractura de la lámina cribosa. Aquí vemos cómo abordan la membrana cricotiroidea para hacer la cricotiroidotomía, y aquí cómo hacen la traqueotomía. Ya una vez vemos que el paciente no tiene obstrucción de la vía aérea, tenemos que tener pendiente que una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 29, o sea, tanto estar taquineico como baja respiración es malo. Entonces, también tenemos que evaluar el patrón respiratorio del paciente, auscultar los pulmones, palpar la cavidad torácica para ver si tiene fracturas y presenta un tórax inestable, y ver si, por ejemplo, tiene competente el diafragma, porque muchas veces estos pacientes tienen un trauma cerrado de abdomen y por alguna causa, digamos una hernia tal que el paciente no conocía, esa presión del trauma cerrado de abdomen hace que eso se abra más y le compromete la cavidad torácica. Entonces, las lesiones que más comúnmente comprometen la respiración y la ventilación del paciente es un hemotoras masivo, que esto se va a dar por un trauma cerrado de abdomen cuando la desaceleración hace que los capilares alveolares se estallen y el paciente comienza a sangrar. Con ese paciente, clínicamente hablando, ustedes van a ver que
los ruidos cardíacos, los ruidos ventilatorios al respirar van a estar disminuidos del lado afectado. En el neumotórax a tensión, el paciente se le rompe una bula y se llena de aire y con la respiración el paciente va a ir aumentando ese espacio del neumotórax y aquí el paciente va a tener un sonido hipertimpánico en la cavidad torácica. Y como le dije, el tórax estable es el famoso bole costal cuando se presentan 3 o más fracturas de la cavidad de las costillas y se ve que un tórax sube y el otro baja. Ante la duda, por ejemplo, te llega un paciente por emergencia y tú tienes que llevarlo a quirófano de manera urgente. Estos pacientes, uno profilácticamente, si tú no tienes tiempo para hacer una radiografía o se te está chocando por que tiene una afección pulmonar, a esos pacientes tú le puedes colocar un tubo de pecho inmediatamente. Y no necesariamente de un solo lado, hasta de los dos, ante la duda. Porque cuando tú subes al quirófano y le ponen presión positiva con la máquina de anestesia, ese hemotórax o ese neumotórax a tensión se pone peor. En caso que tengan un neumotórax a tensión y tengan tiempo, le colocamos un catéter en el segundo espacio intercostal con la línea media axilar para que este aire salga. Y posteriormente se le coloca un tubo de pecho, o sea, una sonda de pleurostomía, que es esta que ven aquí, que se le coloca de igual manera al paciente cuando tiene un hemotórax. Entonces, en cuanto a la circulación, el manejo de la circulación del paciente es evitar el shock hipovolémico del paciente. Todo paciente que esté hipotenso en el ámbito de un paciente politraumatizado es que está presentando un shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. El paciente puede estar hipotenso por múltiples razones, pero debido a que es un paciente politraumatizado, tenemos que sospechar que está sangrando de algún lado. Y en caso de estos pacientes, nosotros si prevenimos la hemorragia o paramos la hemorragia, podemos salvarle la vida porque esta es la primera causa de muerte más prevenible en los pacientes. Entonces, estos pacientes es importante tanto evaluar la amplitud de los pulsos, tanto centrales como distales, porque tú puedes tener un pulso, por ejemplo, en la carótida, y el paciente tener un trauma, aparte del trauma cerrado del tórax y abdomen, tener un trauma en el brazo y haberse ocluido o haberse seccionado la arteria braquial, por un ejemplo. Entonces hay que revisar todos los pulsos y revisar esa parte. Entonces, cuando el paciente tiene, por ejemplo, lesiones en los apéndices, en miembros superiores o inferiores, uno le aplica presión directa sobre estas heridas y para el traslado de estos pacientes es bueno que le coloquen gasas húmedas con solución salina o solución salina 0.9 y le envuelvan esto con férulas, pueden ser férulas, como les dije, la pueden crear con lo que quieran, cajas, madera, si tienen férulas neumáticas, excelente, si tienen yeso, mejor. Y cubren esta parte porque al inmovilizar el paciente evitan que las lesiones que tenían sigan aumentando debido a la inestabilidad del miembro. Anteriormente se usaban torniquetes, pero se ha visto que eso en realidad empeora el porvenir de ese miembro que le pongan el torniquete y simplemente con presión en la herida, estas paran de sangrar. En caso de, por ejemplo, pinzas hemostáticas o, por ejemplo, que ustedes estén en su policlínica, usted coge un kit de sutura y comienza a buscar ese vasito que está sangrando, usualmente le hacen perder más tiempo que tapar la herida y enviar al paciente a un centro de trauma. Ya, por ejemplo, si tienen controlado el sangrado, siempre es bueno que el paciente tenga al menos 2 vías endovenosas para la hidratación del paciente,
para que no entre en choque hipovolémico, para que tenga una buena perfusión cerebral, para que tenga una buena perfusión renal, pero tengan en cuenta, no es que usted va a encharcar al paciente, porque un paciente que está lleno de líquido, que tiene una sección de una arteria, va a tener más presión en el sistema vascular y eso va a hacer que se desborde más. Siempre, si está a su alcance, lo primero que se le hace a un paciente en cuanto a analítica es un hemograma y una tipificación. La tipificación, eso es relativo porque, por ejemplo, si el centro tiene sangre O negativo, que es el donante universal, hasta que se demuestre lo contrario, tú le puedes pasar sangre O negativo. Entonces, como le dije, le administra soluciones cristaloides como lactato de Ringer e infusión. Entonces, el paciente politraumatizado se te va a chocar. Tarde o temprano se te va a chocar, o sea, y si no se te choca, excelente. Pero tú tienes que estar preparado para eso. Y la causa de choque de los pacientes puede ser una hemorragia externa, o sea, una herida, una fractura abierta con lesión de la arteria braquial o la arteria femoral, o una hemorragia interna hacia las cavidades torácicas o abdominales, o pacientes con hemorragia con urgitación yugular, que son van a ser los pacientes que tengan un neumotórax de tensión, un taponamiento cardíaco, que como le dije, esos pacientes van a estar hipotensos, los sonidos cardíacos se van a oír más débiles, van a presentar hemoneumotórax y disfunción miocárdica. La D del ABCD dice que es para el déficit neurológico, pero también en esa D podemos meter deformidades y visualizar si el paciente presenta alguna deformidad de la arquitectura del miembro inferior, superior, tórax, del cráneo, si tiene algún hundimiento. Ese déficit neurológico que presenta el paciente puede ser tanto por una disminución de la perfusión cerebral y que el paciente por eso no te responda, que el paciente esté en hipoglicemia. Como le dije anteriormente, el paciente politraumatizado aquí que por accidente de tránsito usualmente andaba bebiendo, o un trauma al sistema nervioso central, sea al cráneo, sea a la médula espinal. Finalmente, la E, que es exposure, nosotros ahí ya desvestimos del paciente y revisamos cautelosamente que el paciente no tenga heridas penetrantes, que a veces se pasan y no crean que no es frecuente. De repente el paciente tiene más afectado el lado derecho con una fractura abierta, pero de repente tú no viste una herida del lado izquierdo que le llega hacia la cavidad abdominal o hacia la cavidad torácica. Como le dije, se cubren todas las heridas con paños limpios, humidificados, y hay que evitar que el paciente entre en hipotermia. Por eso es bueno cubrirlo bien también y calentar las soluciones endovenosas antes de administrarlas. Ya la parte complementaria de la evaluación del paciente politraumatizado. Todo paciente politraumatizado hay que tenerle oxígeno suplementario porque es un paciente que tiene una demanda extra de oxígeno aparte de la que normalmente nosotros usamos. En caso también de los pacientes hay que tenerlo monitorizado con electrocardiograma para monitorizar el corazón y ver que no haya una contusión miocárdica o que el paciente esté presentando un taponamiento cardíaco o que el paciente esté presentando arritmias debido al trauma. De igual manera, revisar la frecuencia respiratoria, los gases arteriales, la presión arterial. Ya en un centro de trauma se le va a realizar los rayos X correspondientes. A mí me sucedió una vez que un paciente me llegó, lo examinamos entre todos los compañeros y yo, y él nos refería dolor en el hombro, solamente le dolía la pierna. Y resulta que el paciente no refería dolor, movía su hombro, pero estaba subluxado la articulación glenohumeral. Entonces es importante que ustedes entiendan el mecanismo del trauma para que
vean dónde el paciente se pudo haber afectado, porque a veces el paciente no siente dolor. Igual, por ejemplo, una sonografía del abdomen, que tal vez el paciente pueda tener un sangrado abdominal leve y no presente signos de irritación abdominal en el momento, pero más tarde se agudicen. Y la tomografía usualmente se usa ya más para lesiones del cráneo, para traumas cráneoencefálicos. La sonografía se usa para traumas abdominales, como les dije, y los rayos X para tórax y miembros. En caso de un ataque, le vamos a hacer ataque a todos los pacientes que hayan tenido deterioro de la conciencia, pérdida de conciencia transitoria, una amnesia postraumática, que mantenga un déficit focal, signo de fractura del cráneo, un trauma penetrante al cráneo o una cefalea severa. Recuerden que en caso de los viejitos, no es un paciente politraumatizado en sí, pero el caso del viejito, el viejito se cae de sus pies y se para, no siente nada, no está en nada, pero al pasar los días hacen hematomas subdurales. En cambio, el paciente que tiene un politrauma hace un hematoma epidural y el paciente pierde la conciencia de manera brusca. En el manejo del paciente tenemos que vigilar la volemia y eso lo hacemos a través de la diuresis horaria. Vemos su estado de volemia, su perfusión renal, pero esa sonda urinaria no la vamos a colocar en caso que el paciente tenga sangre por el meato urinario, significando que tenga una lesión ureteral, una fractura pélvica, porque realmente la pelvis, como ustedes saben, descansa en el pubis, y una fractura pélvica nos podría hablar que haya ruptura de la vejiga, sangre en escroto, esquimosis perineal o una próstata que se encuentre elevada o no palpable. Ahí vamos a evitar colocar una sonda urinaria. Ya la parte de la revisión secundaria, ya esta la hacemos cuando el paciente está un poquito más estable y ya buscamos ya una historia clínica más detallada, si el paciente tiene alguna alergia o algo. Hacemos una revisión con más detallada y completa de cabeza a pie y le hacemos una evaluación de los signos vitales de manera regular. Por último, existe el ABCD, eso todo el mundo lo ha escuchado, pero también hay una evaluación secundaria que se llama amplia, donde le vemos alergias, la medicación habitual que utilizan los pacientes, patologías o enfermedades previas que tiene el paciente, la última vez que ingirió alimentos o líquidos y el ambiente o circunstancias relacionadas al accidente. Entonces, terminamos con esa parte de la presentación y antes de abrir la sesión de preguntas, les quiero mencionar unas cuantas cositas sobre cómo van a inmovilizar al paciente. Cuando ustedes movilizan a un paciente, a ver si tengo la imagen, ¿no? Encuentro. Okay. En esta imagen ahí pusieron al paciente en una cabilla y con pedazos de tela, sea de ropa o lo que sea, le inmovilizaron una pierna con la otra para que así no tenga movimiento de la misma. Y con con una sábana, digamos así, al paciente se le inmoviliza la pelvis. Si nosotros tenemos un paciente politraumatizado con múltiples fracturas, cada hueso tiene una cantidad de sangre que se pierde de la volemia con cada fractura. Un fémur puede perder de 1000 a 1500 cc y una pelvis de 2500 a 3000, depende del paciente. Entonces, si tú tienes una fractura fractura bilateral de fémur y fractura de pelvis, es un paciente que te sangra la volemia total. Entonces, es sumamente importante inmovilizar a esos pacientes para evitar el sangrado. Cuando ustedes inmovilizan a un paciente, ustedes siempre deben acolchar el área que están inmovilizando, sea con algodón si tienen la mano, sea con tela, sea con guata, porque el yeso de las férulas, la madera, le puede ocasionar lesiones a las partes blandas. Muchas gracias. Hello.
Ok, gracias doctor por su presentación. Ahora damos inicio a la sección de preguntas. Bueno, levantaron la mano por aquí. Hable. Hola. Bueno, parece que cogió miedo. Pero en lo que se animan, doctor, yo le tengo una pregunta. En caso de que presenciemos una persona que tuvo un trauma y en la calle, así, lo inmovilizamos y vemos que en una extremidad, dígase el brazo izquierdo, eh, a nivel del antebrazo, tengo una pérdida considerable de sangre. Yo creo que usted mencionó que no se puede poner un torniquete al paciente. ¿Por qué no en esa ocasión? Mira, por ejemplo, mira, los torniquetes es un arma de doble filo. Primero, tú le colocas un torniquete, tú siendo paramédico, lo que sea. Entonces, con todo el movimiento del paciente, puede ser que a alguien se le olvide quitar ese torniquete, porque por ejemplo, si tú lo ves en la calle y tú quieres hacer una buena obra y le pones un torniquete para que deje de sangrar, llega el paramédico, no se lo quita, llega al hospital, lo ve el emergenciólogo, no se lo quita, no lo ven. Entonces a veces, y eso pasó como hace 8 meses, pasó un paciente que amaneció en la habitación con el torniquete puesto, después de una cirugía. Pero, por ejemplo, cuando tú le pones paños y le haces compresión, el sangrado para. O sea, tengan en cuenta que las arterias tienen la capacidad de contraerse cuando hay lesión. Entonces tú le haces compresión a esa herida y ya con 10 minutos que tú le hagas compresión, ya el sangrado para. Hay un doctor, se llama el doctor Luna, cirujano general del Gautier, ya se retiró. Él dice que todo vaso para de sangrar con un solo dedo, solamente hay que tener paciencia. Y tú lo veías operando y lesionaba la esplénica, le ponía un dedito, lo dejaba y eso paraba de sangrar sin ningún problema. Ok, entonces por eso que se prefiere, o sea, se dice que es superior la colocación de un apósito, dígase así, Ujú. De, mejor que un por torniquete. ejemplo, que en el traslado, por ejemplo, tiene un paciente en el sur. Todos esos pacientes del sur vienen a la capital. De Santiago, de Montecristi bajan a Santiago, de la zona de La Vega bajan al Juan Bosch, pero por ejemplo en el sur todos vienen para acá, para la capital. Y si tú le pones un torniquete, ese torniquete va a durar hora, 2 horas, y ya eso le va a dar lesión nerviosa, o sea, le va a hacer neuropraxia a los nervios de esa extremidad. Y el flujo también que no está llegando va a comenzar a hacer que esos tejidos comiencen a sufrir. De por sí en quirófano un torniquete no dura más de hora y media. Ok, ok, muchas gracias. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien se anima? Ok, escribieron por el chat que la ruptura de vejiga es más común en niños. Preguntan si es más común en niños. Realmente eso no te lo puedo yo asegurar. No, no, nunca he leído que la ruptura de vejiga sea más común en niños, para serte sincero. Ok. Bueno, preguntan también, ¿cómo se le saca el casco a un motociclista traumatizado? Eso es parte del entrenamiento que le dan en ATLS. El retiro del casco de un paciente traumatizado lo tienen que hacer entre dos personas. Primero, una persona que va a estar en la parte distal a la cabeza y esta va a inmovilizar y agarrarle con las dos manos, va a entrar las dos manos dentro del casco y ya una segunda persona, con esa persona inmovilizándole la cabeza, le va a retirar levemente el casco al paciente.
Obviamente, depende del tipo de casco que tenga el paciente, porque no todos los cascos son iguales. Y créanme que realmente en nuestra situación, en nuestra cotidianidad, los motoristas de este país usan el casco en el codo, no en la cabeza. Y llegan sin casco usualmente. Ok. Preguntan también que, bueno, Edwin tenía la mano levantado. Edwin. Saludos. En caso de una artrosis en la rodilla, ¿es necesaria una operación o tomando suplementos es posible mejorar? Bueno, mira, la artrosis de la rodilla es un tema totalmente diferente al paciente politraumatizado, pero eso depende de en qué etapa de la artrosis está el paciente y qué tipo de artrosis tenga, porque el paciente, si tiene, por ejemplo, un grado 1 de artrosis de la escala radiográfica, tú lo puedes manejar con modificación del estilo de vida, tanto tratamiento de bajar de peso, como ejercicios a, por ejemplo, tipo 4 que ya ese paciente presenta deformidades, tú lo operas, pero tú tienes desde modificación del estilo de vida, analgésicos, uso de inyecciones con ácido hialurónico o esteroides, infiltraciones con PRP o eh, medicamentos que lentecen la progresión de la artrosis, como son las glucosamidas, tú le puedes dar esos tratamientos, pero eso depende de en qué, o sea, qué tan avanzado esté la artrosis. Gracias. Bien. Aquí preguntan por el chat que en caso de no poderse colocar una sonda al paciente, ¿qué se utiliza para medir la diuresis? En caso de no colocarle una sonda, muchas veces no es necesario, no es la diuresis que tú vas a medir, es la volemia del paciente. Al paciente también se le puede medir la volemia a través de la presión pulmonar central. Le colocan un catéter de vía central y un catéter de Swans y le miden la presión por ahí. Ok. Pregunta Suriel Morla que Ah, si al momento... y ¿Diga? obviamente, disculpa, tú no No, bueno. necesitas, tú no necesitas una sonda. Tú tienes mayor control con una sonda urinaria para medir la diuresis, pero o sea, si el paciente está consciente y le puedes pedir al paciente que te orine en un lado, tú le puedes medir la diuresis del paciente de esa manera también. Ok. Preguntan aquí también en el chat que si al momento de colocar el collar cervical aparece dolor durante la alineación, ¿se debe proseguir con la maniobra? No considero que deberían conseguir con la maniobra porque si presenta dolor, el paciente puede tener o fracturas o una deformidad de algunas de esas vértebras cervicales. Entonces sería mejor esperar a tener estudios complementarios para, para eso. Sí sería, Y, y sí en sería. esos casos, doctor, cuando se presenta dolor, o sea, y no se puede con esa maniobra, ¿qué se haría? Mira, primero tiene que evaluar, por ejemplo, si el paciente tiene déficit motor. Entonces, por ejemplo, los paramédicos, o sea, todo eso lo hacen los paramédicos porque eso es la parte prehospitalaria y el paciente te llega con el collarín puesto, te llega en una tabla rígida. Hay otros mecanismos de mantener el cuello inmovilizado sin tener que poner el collarín. Obviamente, claro, si se puede poner el collarín y el paciente no se te está quejando de dolor o no te está focalizando síntomas, tú se lo colocas. Parece que hay mucho interés en esa parte, que en caso de no tener un collar cervical, ¿qué se utiliza para inmovilizar el cuello? Okay. El cuello, o sea, no, hay unas almohadillas que tienen velcro, que se pegan en la en la tabla rígida, que te inmovilizan el movimiento del cuello, porque lo que tú quieres es inmovilizar el movimiento. No sea con un collarín o sea sin un collarín.
Y de hecho hay varios tipos de collarines y el que se debe usar es el collarín Filadelfia, no el collarín blando que usualmente venden en las farmacias. Ok. Y en un caso de la vida real, que estemos en la calle y no tengamos nada de eso cerca. En caso de la vida real, porque como ustedes, o sea, como pusieron en la página de ustedes del CEMEC, ¿qué hacer en esa policlínica? En la Ajá. policlínica ustedes no van a tener ni tabla rígida, en la policlínica ustedes no van a tener, tal vez no tengan ni siquiera collarín. Y en la policlínica el paciente se lo van a pillar de un camión, que ya le movieron el cuello 70,000 veces. Entonces dudo mucho que ese paciente, si tuvo una fractura cervical, dudo mucho que ya no se le hayan desplazado. Dame un segundito. Entonces, en ese caso que tú me estás diciendo, ustedes pueden coger, por ejemplo, dos sueros. Entonces, los sueros se los ponen uno a cada lado de la cabeza y con cinta concertado se lo fijan a la cabeza para que no tenga movimiento. Ok. ¿Alguien más con alguna pregunta? A ver. Eh, Preguntan aquí que si no hay alguna excepción en la cual no se debería realizar el ABCDE. No creo que haya una excepción, porque eso realmente tú lo haces en un movimiento sincrónico. O sea, tú ves el paciente y tú lo haces, no es que tú te tomes un tiempo para decir A, B, C. Y obviamente si el paciente tiene alguna situación que le esté amenazando la vida, tú atiendes eso de prioridad. Pero de prioridad, por eso el ABC tiene ese ciclo. Tú tienes que verificar su vía aérea, que es lo que más rápido te va a ocasionar la muerte del paciente. ¿Aló? Sí. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por su exposición. A los asistentes el día de hoy, gracias por ver la presentación que le brindó el CEMED. Y nada, así nos despedimos. Pasen una feliz tarde, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, dicen los estudiantes. Bye. Bye.